Monte Sinaí, Arte y Cultura, y de nuestras presidentas Dina Saga y Vicky Michan, agradezco su presencia a esta presentación inédita sobre un sobreviviente europeo y de un integrante del Sahel, presentada por Jenny Michan, quien a sus cortos 41 años ha trabajado en el voluntariado desde muy jovencita. Fotógrafa de profesión, casada, madre de 3 hijos. Ahora cursa una licenciatura en educación. Desde los 15 años se dedicó al trabajo comunitario voluntario en muchísimas instituciones. Hoy en día trabaja en el patronato del colegio de sus hijos, en Yesod Haolam y en el Comité de Educación de Yad Vashem, México. Hace 3 años encontró una nueva pasión, que es el estudio de la Shoah en diferentes cursos impartidos por Yad Vashem en México e Israel. Y esto la llevó a interesarse por la historia de su abuelo para transmitirle, porque citando sus palabras, ahora nos toca a la tercera generación contar lo sucedido en la Shoah. Jenny, el micrófono es tuyo y disfrutaremos esta tarde en tu compañía. Muchas gracias, Silvia. Muchísimas gracias a Monte Sinaí por la invitación. Para mí es un honor estar aquí y para mí es un honor enorme poder transmitir la historia de mi abuelo, que para mí es un legado de vida y me siento muy orgullosa de poder hacerlo. Voy a compartir mi presentación. Primero que nada, quiero platicarles que mi abuelo es sobreviviente de Bulgaria y esta es una historia que no se escucha mucho y no se escucha mucho hablar de Bulgaria porque Bulgaria salvó a todos sus judíos. Entonces, es una historia de sobrevivencia diferente a casi todas las que han escuchado comúnmente. Espero que les guste. Quiero decirles que me voy a ir un poquito rápido porque tengo muchísimo que contar y tengo muy poco tiempo. Entonces, espero que la disfruten y cualquier cosa, pues ahí está el chat, ¿ok? Primero quiero platicarles quién es un sobreviviente de la Shoah. Según Yad Vashem, todo judío que vivió en la Europa ocupada por los alemanes entre 1939, que empezó la guerra, a 1945, es considerado un sobreviviente. No necesariamente tuvo que haber estado en un campo de concentración, en un campo de exterminio, ni en un campo de trabajo o gueto, ni nada por el estilo. Todo el que estuvo en Europa ocupada por los alemanes es considerado un sobreviviente, ¿ok? Para mí es un dicho muy trillado, pero creo que es importantísimo. El que no conoce su historia está condenado a repetirla, y es por eso que me encuentro hoy aquí sentada con ustedes. Les quiero platicar un poquito de la historia de los judíos en Bulgaria antes de que comenzara la guerra. En Bulgaria había alrededor de 50,000 judíos en las ciudades más importantes. Estaban súper integrados a los importantes de antisemitismo. De hecho, aquí les pongo la foto de la gran sinagoga de Sofía, que fue inaugurada en 1909 por el rey de Bulgaria, el rey Ferdinand, y eso quiere decir que estaban muy bien posicionados en todo lo que es, estaban integrados en la política, había muchísimos profesores universitarios, profesores de escuela, profesiones. Algo importante que hay que mencionar es que no había muchas muestras de antisemitismo porque, a diferencia de otros lados de Europa, los judíos de Bulgaria venían de España, de cuando fue la expulsión de España en 1492. Entonces son judíos que no se hicieron ricos ni eran muy influyentes. Vivían casi todos en barrios de clase media baja. No había como ostentación como se ve en otros lados de Europa. Entonces eso hace que no haya envidias, que eso es una de las razones importantes por la que existió el antisemitismo en general en Europa y en otros lados del mundo. Bulgaria trató de mantenerse neutral en la guerra empezó en el 39, pero hasta 1941 ya no pudo sostenerse más y tuvo que aliarse con Alemania.
La alianza, obviamente, fue por fines económicos y territoriales, se puede decir, porque Alemania le ofreció a Bulgaria que le iba a regresar los territorios de Tracia y Macedonia, que son territorios que Bulgaria perdió en la Primera Guerra Mundial. Entonces, Alemania le dijo, yo te regreso estos dos territorios a cambio de que me dejes ocupar por la buena, por así decirlo, porque si no, de todas formas iban a conquistar. Entonces Bulgaria aceptó aliarse a Alemania con tal de ser ocupado y no conquistado, que no es lo mismo. O sea, seguían rigiéndose por ellos mismos, pero bueno, con ocupación de los alemanes, obviamente. Aquí les muestro unas fotos que tomamos hace 8 años, que tuvimos toda la familia oportunidad de ir a visitar Plovdiv, el pueblo donde nace mi abuelo, que ahorita les voy a platicar más de él. La foto que está aquí, esta es la sinagoga de Plovdiv, la fachada por fuera. Esta de aquí es como se ve la sinagoga por dentro, se puede decir que hoy en día, o por lo menos hasta hace 8 años. Y este edificio rosa es el colegio judío, el que fue el colegio judío en su momento. Eh, También les decía que los intereses de Alemania por conquistar, por ocupar Bulgaria, eran porque su tirada era llegar a Grecia. Como pueden ver en el mapa, Grecia está abajo de Bulgaria, tiene salida al mar y, y la tirada de Alemania era llegar a Grecia, entonces usó a Bulgaria de puente. Más que nada, esa fue su principal interés de ocupación. Cuando llegan los alemanes a Bulgaria, empiezan las leyes antijudías. Esto fue algo que los alemanes vinieron a imponer y también los búlgaros, el gobierno búlgaro, no se resistió mucho tampoco en realidad. Entonces empezaron a poner leyes antijudías sin tomar en cuenta que esto podía llegar a consecuencias mayores más adelante. Estas son algunas de las leyes de todas las que se impusieron, que era que los niños, bueno, las personas a partir de 10 años tenían que portar la estrella amarilla. Aquí les tengo una foto de cómo era la estrella amarilla que se usaba en Bulgaria. No era la típica estrella que usaban en Polonia, que usaban una estrella muy grande en el pecho o en el brazo, sino que esta era mucho más chiquita, como el tamaño de un botón, y era de plástico duro y se lo cosían en la solapa, tal cual como si fuera un botón. De hecho, casi no se veía. Era un distintivo un poco más discreto que en otros lados de Europa. Existía el toque de queda. Al principio, el toque de queda era de 6 de la tarde a 9 de la mañana, no podían salir de su... Pero conforme fue pasando el tiempo y fue avanzando la guerra y fueron posicionándose más los alemanes dentro de Bulgaria, cambiaron el toque, decidieron que los judíos solamente tenían 2 horas al día para salir a hacer sus compras, sus necesidades básicas, visitas importantes y solamente eso. Después de 2 horas ya no podían salir de sus casas. Obviamente desemplearon a todos los funcionarios públicos, a los profesores, se hicieron campos de trabajo forzado para hombres de 18 a 55 años. Todos los hombres judíos entre esas edades tenían que ir a campos de trabajo forzados. Y obviamente la prohibición de matrimonios mixtos. Esta es una foto de mi abuelo. Tenía aquí alrededor de 12, 13 años más o menos. Le decían el pollo chico porque eran 4 hermanos varones, todos igualitos. Entonces los distinguían por apodos y mi abuelito era el pollo chico. Bueno, ahora sí, pues a lo que atañe esta plática, les voy a hablar de quién es mi abuelo. Mi abuelo nace en Plovdiv en 1933. Es el hijo más pequeño de 4 varones. El siguiente hermano le lleva 8 años, entonces fue como el pilón, era más que sus hermanos. Vivía en un barrio de clase media baja. Donde él vivía no era un edificio residencial, era el centro comunitario de la comunidad judía. Este edificio lo construyó el hermano de mi bisabuelo, o sea, el papá de mi abuelo. Su hermano vivía en Sofía y estaba mejor
posicionado, era el presidente de la Bnei Brit, trabajaba en la comunidad judía de Sofía, y que en Plovdiv tiene como entonces a mi bisabuelo no le estaba yendo muy bien económicamente, les dio permiso a mi bisabuelo con su familia de que ocuparan el último piso de este edificio para su residencia. Entonces el edificio tenía 4 pisos. En el piso de hasta abajo estaba la filarmónica. En el siguiente piso había un salón de fiestas que ocupaban para Brit Milot, para Bar Mitzvot, para fiestas que se presentaran. El tercer piso era una biblioteca, la biblioteca de la comunidad judía, y había también oficinas. Y en el cuarto piso vivía mi abuelo con su familia. Asistía al único colegio judío que existía en Plovdiv. Esta es una foto del edificio, esta de aquí es la fachada de afuera, es el edificio comunitario. Aquí hasta arriba era la casa de mi abuelo. Y esta foto la tomamos hace 8 años que fuimos, pero en cuanto mi abuelito la vio, lo primero que dijo es, está igualito. O sea, no le hicieron ningún cambio, está exactamente igual que como él lo dejó cuando se fue de Bulgaria. Este es mi abuelito besando la mezuzá que está en la entrada, que sigue estando ahí, porque este edificio hoy en día sigue perteneciendo a la comunidad judía de Plovdiv, aunque es una comunidad muy chiquita, ese edificio sigue perteneciendo a ellos. Y de este lado es la entrada del edificio. ¿Y por qué les muestro esto? Les muestro aquí las escaleras que están, porque mi abuelo siempre que cuenta sus historias y que platica de su casa, siempre dice que subió los 84 escalones a su casa y bajó los 84 escalones para salir de su casa, y él siempre hablaba de que eran 84 escalones, y es como un icono importante de las pláticas de mi abuelo. Y cuando fuimos nosotros a visitarlo, antes de subir, les dijo a todos los niños, vamos a contar de uno en uno y van a ver que son 84 escalones. Y estuvo padrísimo que lo comprobamos, porque comprobamos que la memoria de mi abuelo está casi intacta. Esta es la foto de hoy en día, cómo luce el departamento de mi abuelo, que hoy es una biblioteca de la comunidad judía. Por eso nos dejaron entrar, porque es un edificio comunitario. Entonces, esto, lo que ven aquí, todo esto era pues los cuartos, la cocina, etcétera. Les voy a platicar un poquito de mi bisabuelo, porque mi bisabuelo fue una figura muy importante para mi abuelito. Mi bisabuelito hablaba alemán casualmente. No, mi abuelito no sabe por qué mi bisabuelito hablaba alemán. Cuando llegan los alemanes a Bulgaria, cuando llegan a Plovdiv, lo primero que hacen es confiscar todas las instalaciones, los edificios que eran de la comunidad judía. Entonces ocupan el edificio donde vive mi abuelo, porque era el edificio comunitario. Al principio no los corrieron de su casa porque no sabían que ellos eran judíos. Ya más tarde sí se enteraron que eran judíos, pero la verdad es que no los corrieron porque servían de porteros, cuidaban el edificio, y mi bisabuela les cocinaba a todos los alemanes, y pues era un intercambio de intereses. Entonces no les molestaba su presencia, entonces ellos se quedaron a vivir ahí, mientras en el resto del edificio lo ocuparon para el primer piso, era para los Radniks, que son como las juventudes hitlerianas. El segundo piso estaba el cuartel general de los alemanes, y en el tercer piso estaba la oficina del alcalde de Plovdiv. Él era búlgaro, y le pusieron ahí su oficina para estar cerca de los alemanes. Mi bisabuelito tenía la costumbre de siempre pasar y saludar, y tenía muy buena relación con los alemanes que estaban ahí. Hasta que un día de pronto uno de los mi bisabuelito le dijo, yo ya sé que son judíos y quiero decirte que nosotros no les vamos a hacer nada, pero detrás de nosotros vienen los SS, que son los verdaderos asesinos nazis, y vienen por ustedes. Tienen que buscar la forma de salir de aquí lo antes posible.
Entonces mi bisabuelito se puso muy nervioso, no sabía qué hacer. Le llama a su hermano Marco, que vive en Sofía. Su hermano le dice que no le puedo ayudar porque congelaron todas sus cuentas, no tiene dinero. Entonces, esa angustia tan grande de mi bisabuelo de no poder salvar a su familia le causó un infarto. No fue fulminante, estuvo consciente unas horas y en esas horas citó a cada uno de sus hijos para hablar con ellos en privado. Cuando le toca el turno a mi abuelito en ese entonces tenía 9 años. Mi abuelito entra y, mi abuelito cada vez que cuenta esta parte, hasta sus 87 años, se le sigue cortando la voz cuando lo platica. Dice que entró con su papá y que su papá le dijo: "Rudy, a partir de hoy tú eres el hombre de la casa y te tienes que hacer cargo de tu mamá". Mi abuelito, con 9 años de edad, no entendía por qué su papá le encomendó tan grande responsabilidad, siendo él el más chico de sus 4 hermanos. Pero bueno, fue algo que con los días, encontró la respuesta. ¿Qué sucedió? Que a los pocos días a sus 2 hermanos mayores, que se llamaban Jaco y Dancho, Daniel, se los llevaron a un campo de trabajo porque ya eran mayores de 18 años. Y después seguía Niso, que tenía 17 años. A Niso no se lo llevan a un campo de trabajo, pero él era como más rebelde, no estaba a favor de todo lo que estaba sucediendo y decide unirse a los partisanos, a la resistencia de los partisanos, pero como comunista más que nada. Y por diferentes circunstancias lo cachan y lo encarcelan. Tuvo suerte porque lo encarcelaron a él junto con otros 8 muchachos de la resistencia. Todos eran mayores de 18 años, menos Niso, el hermano, y otra persona que tenían 17. A los que tenían 18 los colgaron directamente, se fueron a la horca, y a Nisim y al otro muchacho los encarcelaron. Fue un encarcelamiento muy cruel, muy duro. Los torturaron a muerte para que dieran más nombres y delataran a más comunistas. Y a mi abuelito le tocaba llevarle la comida semanalmente a la cárcel, porque en ese entonces ya existía el toque de queda de 2 horas y mi bisabuela no podía salir. Entonces era mi abuelo el que le tocaba llevarle comida a Nisim a la cárcel y dice que lo veía sin uñas, porque le arrancaron las uñas, súper maltratado, muy delgado, pero bueno, dentro de todo le permitían visitas y le permitían que mi abuelo le lleve comida cada semana. Jenny, se está yendo el sonido. ¿Podrías Estás en checar qué mute. pasó? ¿Ahora sí? ¿Ya estoy? Ya, perfecto. ¿Ya? Ok. Entonces, pues se quedan solos en su casa mi bisabuela y mi abuelito. Mi abuelito con 9 años tiene que ver cómo saca adelante a su mamá, porque su mamá no puede salir de casa, está en toque de queda. Entonces, mi abuelito siempre fue muy inquieto, muy intrépido, y mi bisabuela aprovechó esa tenacidad y esa rebeldía de mi abuelito para, pues para que la saque adelante lo que les estaba tocando vivir. Primero que nada, necesitaban dinero. Entonces, lo que hacían era, mi abuelito encontró 1 millón de formas para llevar unos centavos a su casa. Una de ellas era que agarraba periódico viejo o papeles de los archivos de los alemanes que dejaban ahí aventados, los recortaban y junto con mi abuela, hacían unas bolsas de mandado con engrudo y papel. Mi abuelo se iba todas las mañanas al mercado y vendía las bolsas del mandado, para recibir unos centavitos. Em, También una vez el papá de uno de sus amigos le regaló un par de conejitos que mi abuelito dejó arrumbados ahí en un cuartito. Era un cuartito lleno de papeles que tenían ahí los alemanes. Mi abuelito allá aventó a los conejos y de repente escuchó ruidos muy raros y cuando se acercó a ver, en vez de 2 conejitos, ya había como 100 conejitos. Se reprodujeron impresionante. Entonces, pues
Todas las mañanas que mi abuelo iba al mercado, recogía todo lo que dejaban tirado, las lechugas, zanahorias, lo que quedaba en el piso y se lo daba a sus conejitos para que se alimentaran. Y con eso, obviamente, comían carne de conejo y con la piel del conejo, mi bisabuela fabricaba guantes en el invierno y los vendía, mi abuelito se los vendía a los alemanes, más que nada, a los soldados alemanes les vendía los guantes. También se iba con un compañerito de casa en casa a tocar el timbre para ver si querían que les llenaran las chimeneas con carbón o con leña y también les daban unas propinas. Vendía periódicos, se paraba a las 5 de la mañana, corría a la editorial, le daban periódicos y se iba a venderlos. En varias ocasiones se fue al cine de ahí de la ciudad y en el callejón de atrás es donde tiraban todas las cintas rotas, las que quedaban quemadas. Entonces mi abuelito las agarraba las cintas, las pegaba con Durex, invitaba a todos los niñitos del barrio a su casa y apagaba las luces y con una linterna proyectaba la cinta que él pegó y hacía su cinito y les cobraba la entrada a los niños por entrar al cine y obviamente las películas eran sin sentido porque todas eran de diferentes cintas y mi abuelito las iba así pasando, pero bueno, se las ingenió para conseguir un poco más de dinero. Y bueno, conforme fue pasando el tiempo, mi abuelito decidió que él nunca va a usar la estrella amarilla. De hecho, él dice que él, hasta que terminó la guerra, tenía él ya 14 años, nunca usó la estrella. Él se movía a sus anchas, no le importaba lo que le decían, no lo reconocían en la calle como judío y él decidió que nunca se iba a poner la estrella amarilla. Y bueno, lo más difícil que le tocó vivir a mi abuelito, creo yo, que fue lo más difícil, era que le tenía que llevar comida a sus hermanos que estaban en los lágeres de trabajo. Todo esto era una odisea que a mí me impresiona muchísimo porque cuando mi abuelo empezó a hacer esto tenía 9 años solamente. Entonces, el lager de trabajo estaba muy lejos. Tenía que ir primero a la estación de tren de Plovdiv y de esperar a que llegue el tren que lo llevara a donde estaba el lager. Pero el tren no era como ahorita que te dicen tu tren sale a las 5 y llegas al 2 para las 5 y te da tiempo de abordarlo. Tenía que ir a sentarse y esperar, a lo mejor a veces 1 hora, a veces 2 horas, a veces 3 horas. No se sabía en qué momento iba a pasar el tren. Entonces mi abuelo se iba cada jueves, si no me equivoco, cada jueves cada 15 días, se iba a esperar el tren para que lo lleve a Séstremo, ahí era su parada. Llegando a Séstremo, donde era su parada, tenía que caminar varios kilómetros. La verdad es que pues en una ocasión mi abuelito me dijo que eran como 10 kilómetros, en otra ocasión me dijo que eran como 1 kilómetro, no tengo idea, no se acuerda, no tiene noción de la distancia, pero eso no importa, el caso es que tenía que caminar una distancia muy larga para la edad que él tenía. Y obviamente lo tenía que hacer siempre con 2 canastos muy grandes, muy incómodos de cargar, llenos de comida, no solo para sus hermanos. Como él era el único intrépido que decidía ir al campo de trabajo a llevar comida, pues todos los de la cuadra decidían mandarles cartas a sus familiares, comida, cigarros, y lo que se les ofreciera. Obviamente, mi abuelito les cobraba por esto y lo hacía, pero era muy pesado. Entonces, tuvo varias anécdotas de cuando iba a llevarle comida a sus hermanos. Les voy a platicar dos que son las que a mí más me llaman la atención. Una es que una vez el tren llegó tardísimo a Plovdiv cuando tuvo que subirse. Para cuando llegó a Séstremo estaba completamente de noche y él tiene que caminar en campo abierto hasta llegar al lager de trabajo. Entonces estaba caminando, se le hizo de y decidió no seguir caminando porque pensó que se iba a perder. Entonces decidió sentarse a esperar a que amaneciera para empezar su camino otra vez. Entonces cuenta mi abuelito que se sienta y de repente siente que todo le empieza a picar. Y cuando se da cuenta estaba sentado en un hormiguero. Y cuenta todo, y está todo su cuerpo lleno de hormigas de pies a cabeza, sus canastas se llenaron de hormigas completamente. Y cada vez que cuenta esto mi abuelo, le da un ataque de risa que contagia, pero la verdad es que a mí me da como mucha nostalgia y mucha ternura pensar que estaba lleno de hormigas todo su cuerpo y no sabía qué hacer, cómo se las quitan. Entonces, o sea, un río
al río para quitarse las hormigas de encima, se echó a perder todo lo que estaba en su canasta y él se moría de frío porque era de noche, pero bueno, él, pues, por un lado me da gusto que lo cuente con tanta simpatía, pero a mí me angustia un poco esa historia. Y otra que cuenta, que sí fue para él un poco traumante, es que también hubo otra ocasión que el tren pasó muy tarde por él, para cuando llegó a ese extremo también ya era de noche, decidió avanzar solamente unos cuantos metros y encontró una roca y decidió acostarse en la roca, esperar a que amaneciera, para empezar otra vez a llegar al lager y de repente él dice que empezó a escuchar fuegos artificiales y cuando volteó al cielo y no vio ninguna luces, dijo, no, estos no son fuegos artificiales. Entonces empezó a asustar un poco, se dio cuenta que son balazos, se refugió en la piedra que encontró, en la roca que encontró y se quedó dormido. Al otro día, cuando amanece y empieza a caminar hacia el lager, empieza a ver en su camino cuerpos de soldados búlgaros que habían tenido un enfrentamiento con los de la resistencia de los comunistas. Entonces, dice él que no quería voltear a ningún lado, pero a donde volteaba encontraba cuerpos de gente, él estaba choqueado, entonces que se tapó así los oídos y empezó a cantar en fuerte canciones que le había enseñado su mamá, como canciones tipo de cuna, en búlgaro, todas sus fuerzas empezó a gritar para como dispersar las imágenes de su cabeza y en cuanto llegó al lager, lo estaban esperando porque sus hermanos sabían que mi abuelito tenía que llegar ese día. Y ellos escucharon que hubo balazos, que hubo un enfrentamiento, entonces estaban muy preocupados de que mi abuelito no había llegado, pensaron que pues algo le había pasado. Y cuando llegó al lager, todo el mundo lo empezó a cargar, todos lloraban de la emoción porque era el único niño que iba y era como el hijo de todos y estaban muy emocionados de que por fin llegó, porque sí se habían preocupado mucho del enfrentamiento que hubo y de que no había llegado. Bueno, hay pues muchísimas anécdotas más de mi abuelo pues en este respecto, pero la verdad es que no tengo mucho tiempo para seguirles platicando de esto. Ojalá que después haya otra ocasión. Les enseño estas fotos, esta es la fachada de la estación de tren y aquí está mi abuelito sentado en la banca que dice que era donde se sentaba todos los jueves a esperar el tren. Obviamente en ese entonces pues, la banca era de madera, ahorita ya está más moderna, era de metal, pero estaba ubicada en el mismo lugar donde mi abuelo se sentaba todos los jueves a esperar su tren. De hecho, ya lo conocían ahí en la estación, a veces ya ni le cobraban el pasaje, porque aparte sabían ahí en la estación que él lo que iba a hacer era llevarle comida a la gente del lager, entonces como que lo veían como una mitzvah, entonces a veces ya ni le cobraban, ya lo conocían. Les muestro unas fotos de los lageres de trabajo que había en todo Bulgaria. Lo que les correspondía a los hermanos de mi abuelo era crear como acueductos. Este, lo que hizo el rey Boris en ese entonces fue, o sea, Hitler lo presionaba mucho para que entregue a sus judíos y el rey no quería, el rey se resistía y le decía a Hitler que él necesitaba a los judíos porque le estaban haciendo trabajos que es trabajo de esclavos, ¿no? Estaban construyendo carreteras, acueductos, y todo lo que se necesitara en, en todo Bulgaria. Entonces, por eso se resistía el rey en entregar a sus judíos. Ahora, ¿por qué pongo este dicho? El que salva una vida salva al mundo entero. Porque les voy a platicar ahorita lo que hicieron los búlgaros en contra de las medidas antijudías. Eh, como les decía, el rey se resistió 3 veces ante Hitler de que le entregara a sus judíos. La tercera vez, Hitler ya no tuvo mucha paciencia, citó al rey en Alemania, tuvieron una cena, el rey se resistió y le dijo, no te los voy a entregar porque los necesito, no te los quiero entregar. Y Hitler le dijo, está bien, no hay problema, y lo dejó ir. Y regresando a Bulgaria, el rey se empezó a sentir muy mal y después de un mes se muere. Lo que se dice, los rumores que
Lo que cuenta mi abuelo, que se escuchaba en ese entonces en su ciudad, era que Hitler envenenó al rey con un estilo de veneno asiático que dura un mes en el cuerpo y que va consumiendo todos los órganos por dentro hasta que los matan. Entonces, ese es el rumor que corría, perdón. La verdad, yo traté de investigar la muerte del rey. En ningún lado dice que fue envenenado, pero sí hay rumores de que Hitler lo mandó a matar. Entonces puede ser que estos rumores hayan sido verdad. Pero bueno, como yo estoy aquí contando lo que me contó mi abuelo, esto es lo que él escuchaba en su infancia y bueno, por eso aquí se los planteo. Hubo una oposición muy fuerte por parte de la iglesia, de todos los políticos, del pueblo en general, de las organizaciones profesionales, y todos estos encabezados por el cardenal Stefan, que era el cardenal de Bulgaria. Todos ellos, de diferentes formas, por diferentes lados, fueron haciendo presión para que no se hicieran las deportaciones de los judíos. Cuando Hitler presiona mucho al rey para que mande trenes con judíos directo a los campos de exterminio y el rey se resiste, hubo un momento que el rey ya no pudo más resistirse tanto, entonces le dijo, ok, vamos a hacer un trato, te voy a mandar 12,000 judíos de Tracia y Macedonia, que son los territorios que recién le acababa de regresar Alemania a Bulgaria. Entonces el rey como que se justificó un poco diciendo de que esos judíos no son búlgaros. Entonces, si te tengo que dar algunos, pues llévate a estos. Entonces le dice, yo te doy 12,000 judíos que tengo en Tracia y Macedonia. Y Hitler no se conforma y le dice, no, quiero 20,000. Bueno, obviamente esto no fue entre Hitler y Boris, fue entre Alexander, que es el comisario de los puntos judíos en Bulgaria, dirigido por Eichmann y tratándolo directamente con los políticos, ¿cómo se dice? Con la Cámara de los políticos, no exactamente con el rey. Pero entonces deciden, Alexander Belev le dice, ok, yo te voy a mandar 20,000, son 12,000 de Tracia y Macedonia, y te voy a mandar 8,000 de Sofía y de Plovdiv. Entonces, un día, que es el 10 de marzo de 1943, deciden reunir a todos los judíos de Plovdiv en el colegio, en el que era el colegio judío. Mi abuelo casualmente estaba en la calle porque él se la vivía en la calle, él tenía chinches en la nalga y no podía estar quieto ni un segundo, se la vivía en la calle mientras podía, iba pasando por donde era el colegio y ve que está lleno de gente, se acerca a ver qué está pasando y encuentra a una de sus tías y su tía le dice, Rudy, corre a tu casa y dile a tu mamá lo que está pasando. ¿Por qué? Porque a mi bisabuela no la juntan dentro de la escuela porque está protegida por ¿cómo se dice? Por el comisario de Bulgaria que vive ahí en su edificio, que se hicieron buenos amigos, mi abuelita le cocinaba, entonces ella estaba protegida por él. Entonces a ella no la mandan al colegio, pero la tía le dice, córrele a tu casa y dile a tu mamá lo que está sucediendo. Mi abuelito pues corre a su casa, le cuenta a su mamá lo que está pasando. Su mamá ya tiene preparada una mochila que tenía ya lista para cualquier momento y sus zapatos, porque aparte mi abuelito toda la vida andaba descalzo y se iba de un lado a otro descalzo y muchas de las veces que se fue a ese extremo también se fue descalzo. Entonces tenía preparados sus zapatos y su mochila. Llegó corriendo mi abuelito, le dijo, están juntando a todos los judíos, parece que los van a deportar. Entonces mi abuela le pone la mochila y le dice, corre al lager de trabajo y cuéntale a tus hermanos lo que está pasando. Mientras tanto, eh, ahí mismo en el colegio empiezan a haber manifestaciones fuera del colegio de gente católica liderados por el cardenal Stefan y por otros funcionarios políticos que estaban haciendo manifestaciones en contra de que junten a todos los judíos y que se los lleven. Es, es, eh, no fueron manifestaciones agresivas porque lo único que no querían era hacer enojar a los alemanes, pero había muchísima gente, entonces eso causó un poco de presión. Por otro lado, estaba una persona que se llama Dimitar Peshev, que reunió 40
de porciones. Y por otro lado, el rey decidió escaparse a su casa de campo para que no lo encuentren y no pueda él firmar la orden de deportación. Entonces, como que todo el mundo por su lado empezó a apoyar para que las aportaciones no se logren. Pero Belev era una persona muy persistente que él quería lograr que se llevaran a los judíos, entonces había como que, pues, presión de los dos lados. Cuando mi abuelito llega a la estación de tren, de repente ve que la vía donde tenía que llegar el tren que lo lleva a ese extremo estaba ocupada por otro tren como de vagones vacíos, como de carga, como de ganado. Y le dice el policía que ya lo conoce, le dice: "Rudy, tu tren hoy no va a venir por aquí, va a venir del otro lado, vete al otro andén". Entonces, cuando mi abuelito está caminando al otro andén, se encuentra con el obispo Kirill, que era el obispo más importante de Plovdiv en ese entonces, y lo ve que está discutiendo con el maquinista del tren de carga que estaba ahí. Y mi abuelo escucha cómo le dice, no, no puedes arrancar este tren. Y le dice el maquinista, yo solamente estoy siguiendo órdenes. Y el obispo le dice, pues si vas a seguir órdenes, las vas a seguir sobre mi cuerpo. Entonces el obispo se acuesta en las vías del tren, haciendo un acto heroico, simulando que el tren no va a salir de ahí si no pasan por encima de él. Entonces al maquinista no le quedó de otra más que huir y ya no había quien manejar ese tren. Entonces, eh, mi abuelito vio un acto heroico que está documentado en los libros y me da mucho orgullo decir que mi abuelo estuvo presente y lo vio con sus propios ojos, esto que sucedió. Cuando llega mi abuelito al lager de trabajo, le toca la liberación del campo y bueno, todo obviamente no fue así de rápido como se los estoy contando, fueron varios papeles, procesos y todo, pero bueno, el caso es de que los liberan a los judíos y se detiene la deportación. Aquí está una foto del cardenal Stefan y del obispo Kirill, de Dmitry Peshev, y aquí está la carta con las 48 firmas que logró juntar para que se detenga la deportación. Termina la guerra, mi abuelo encuentra dentro de los papeles de los alemanes un bloc como muy grueso, de papel grueso. Y cuando lo vio dijo, este está bueno para hacer bolsas de mandado. Entonces lo empezó a romper y con su mamá se pusieron a fabricar las bolsas de mandado con el engrudo para venderlas. Y cuando queda la última hoja del blog, se da cuenta que era un bono del gobierno. Entonces dice, pues voy a ir a cobrarlo a ver si me dan algo. Entonces llega, aquí está la foto del banco, donde llega mi abuelito a cobrarlo, y resultó que sí le dieron dinero por ese bono, y bueno, se quería dar de topes en la cabeza porque ya había tirado un blog completo, lo había desperdiciado en hacer bolsas del mandado para venderlas. Pero bueno, esta es una anécdota. Este es un reconocimiento que está en la escuela hoy en día. Se los voy a leer rápido. Bueno, ya no tengo mucho tiempo. Es un reconocimiento que los judíos agradecen que el 10 de marzo no los abandonaron. Y este es otro monumento que está cerca de la sinagoga, que también es un agradecimiento de la comunidad judía de Plovdiv hacia Bulgaria, que dice a todos los que nos ayudaron a salvarnos el 10 de marzo de 1943 de la agradecida comunidad judía de Plovdiv. Bueno, después de todo termina la guerra, mi abuelito tiene 15 años, deja a su madre en Bulgaria, después la alcanza y decide emigrar a Israel. Llegó el día de Tu Bishvat, se estableció en el kibbutz Givat Brenner, se unió al ejército a los 17 años. Él mintió, ya no podía por unirse al ejército, él dijo que tenía 18 para que lo dejaran entrar y se unió a la primera unidad de paracaidistas. Estas son algunas fotos de mi abuelo cuando era soldado y cuando era paracaidista. Se convierte en instructor de paracaidistas. Moshe Dayan, seguramente lo conocen, es el del parche negro, y Ariel Sharon, que fue primer ministro de Israel, fueron sus alumnos en el curso que tenían que tomar obligatoriamente de paracaidismo. Aquí pueden ver en esta foto, está Ariel Sharon,
En Jenny, 1955 se casa con mi abuelita, Esther Sabán. Trabajó 8 años en el ejército como soldado, o sea, con paga, con sueldo. Estuvo en la guerra del Sinai en el 56, en la guerra de los 6 días en el 67, en la guerra de Yom Kippur en el 73, y entre guerras siempre era llamado para pelear en enfrentamientos que había con los árabes. En el 73, que fue la guerra de Kippur, mi abuelito era el comandante encargado de la reconstrucción del puente del canal de Suez. Estas son fotos de cómo se estuvo construyendo el puente. Estas son otras fotos. Ahí está mi abuelo ya con el puente terminado. Y esta fue una hazaña impresionante y fue vital para que se ganara la guerra. Perdón que ya me estoy yendo rapidísimo, pero creo que ya no hay tiempo. Bueno, después de la guerra de Yom Kippur, que fue una guerra muy destructiva, hubo muchísima gente cercana a mi abuelo que perdió la vida. Mi mamá en ese entonces ya tenía 18 años. Mi mamá también perdió a muchos de sus compañeros de clase, profesores de clase, gente cercana. Murió también un primo muy cercano, muy amigo de mi mamá. Entonces, mi abuelo dijo, yo ya di lo que tenía que darle a mi tierra, ya no quiero esto para mis hijos, no es el destino que quiero para mis hijos. Entonces decide emigrar a México, escogen a México como su tercera patria y se dedica al comercio y ahora, bueno, pues goza con su esposa de 3 hijos, 13 nietos, 23 bisnietos y primero Dios seguimos contando. Aquí son unas fotos familiares, aquí está mi abuelito, mi abuelita, mi mamá, mi tío el más chico Arnón y Sefi, el del medio, mi abuelito y mi abuelita. Así como ven a mi abuelito en esta foto, así él es, su personalidad es siempre con esta sonrisa y todo el mundo que lo conoce no me dejará mentir que mi abuelito se caracteriza por esa enorme sonrisa que siempre tiene en la boca. Y bueno, aquí estamos parte de la familia, no estamos todos. Y bueno, pues muchas gracias, eso es todo por mi parte. Espero que les haya gustado, que les haya interesado. La verdad, Jenny, nos llena de emoción. Yo, la verdad, viviendo al lado de ustedes, jamás me imaginé una historia tan maravillosa. La buena noticia es el libro. Platícanos un poco sobre el libro. Me encantaría que pues, nos dieras un poquito la semblanza de lo que va a salir nuevo. Bueno, desde hace muchísimos años tenemos este proyecto en mente dentro de la familia. Hace como 20 años o más, si no me equivoco, mi hermana, que es más chica que yo, Karen, decidió empezar a investigar la historia de mi abuelo, pero en realidad no era por la parte de sobreviviente del Holocausto, era más que nada como soldado. Nos intrigaba muchísimo su historia de soldado, nos encantaba que nos contara anécdotas de las guerras, de cuando era soldado y todo. De hecho, nosotros, yo y mis hermanos, siempre fuimos a la TNUA y siempre invitábamos a mi abuelito que viniera a darnos pláticas a nuestros janijín de cómo era su vida de soldado. Fue hasta hace muy pocos años que surgió el tema de que mi abuelito era de Bulgaria, es de Bulgaria, y que era sobreviviente. En realidad, él nunca se consideró, nunca nos contó su historia, no porque le traumaba, porque la ocultara, sino porque nadie nunca le preguntó. Hasta hace pocos años que empezó, no sé cómo empezó a salir el tema, a toda la familia nos empezó a interesar mucho su historia y cuando yo empecé a estudiar el tema de Shoah, y que en Yad Vashem a mí me lo dijeron muy claro, que todo aquel que estuvo en la guerra del 39 al 45 en la Europa ocupada por Alemania es un sobreviviente. Yo me acerqué con mi abuelo y le dije, Saba, tú eres un sobreviviente de la Shoah. Él me dijo, no, yo no soy sobreviviente. Le digo, sí eres sobreviviente. Me dice, no, porque mi vida nunca corrió peligro. Le dije, no importa, tú eres sobreviviente y tienes mucho que contar. Y a partir de eso, me costó mucho trabajo que él aceptara que es sobreviviente. De hecho, hubo mucho tiempo que decía que él era sobreviviente porque si no su nieta lo regañaba. Entonces, me costó trabajo que aceptara, pero ya que aceptó, nos cuenta su historia, encantado de la vida. Y después de que escuchamos varias anécdotas, dijimos, tenemos que hacer un libro. Entonces, recopilando todo lo que mi hermana le había preguntado y lo había entrevistado y
Se fue el sonido. Se fue un poco el sonido. 5 años, volvimos a... ¿Ya o no? A ver, ahorita. ¿Ya estoy? Jenny, si te quedas quieta más hacia adelante y no te echas para atrás, vamos a escuchar un poquito mejor, por favor. Gracias. Entonces, así fue que decidimos contar su historia y hacer un libro. Ya tiene como un año más o menos que contratamos una escritora, hemos estado en contacto con ella, contándole la historia, recopilando información y todo. El libro ya está escrito, el libro ya está terminado, estamos nada más en busca de una editorial y pues en cuanto salga se los daremos a conocer y ojalá que todos tengan la oportunidad de leerlo porque es una historia mucho más completa que la embarradita que les acabo de dar. Y es una historia preciosa, es una historia de un sobreviviente del Holocausto que no es trágica como otras, es como más blanda, pero también tiene sus partes fuertes, sus partes tristes, como a cada quien le tocó vivir. Cada quien le tocó vivir la guerra de diferente forma y pues me encantaría que todos tuvieran la oportunidad de leerlo. Bueno, yo me imagino que con la cantidad de gente que tienes ahorita escuchándote, seguramente va a haber alguno que te presente algún buen editor o algo, porque yo creo Estaría padrísimo. Pues entonces escuchen todos los que estamos acá, el que tenga algún contacto con alguna editorial, recuerden esta gran historia tan interesante, porque independientemente lo hermoso de una nieta que esté transmitiendo el legado de su abuelo, estamos viendo Bulgaria, un país que protegió a su gente. Este rey Boris, pues la verdad es que yo nunca había escuchado de él y me sorprende y me encanta pensar que sí hubo ángeles durante la Shoah que ayudó a mucha gente y con esto lo constatamos. Me faltó mencionar algo importante, nada más para que sepan. El rey tuvo su parte, pero los que realmente influyeron fueron el cardenal Stefan, el obispo Kirill y Dmitry Peshev, que los tres son hoy nombrados por Yad Vashem como justos entre las naciones. Eso es un dato importante que deben de saber. Jenny, eres la tercera generación, mami. Es muy importante que continuemos y que estas historias se continúen para que no vuelvan a volver a suceder. Te agradecemos Claro que muchísimo. Sí, para eso estamos aquí. De verdad, mil gracias. Que Dios te bendiga. Digo, puedo sentir el orgullo de tus padres, de verdad. Saber lo que tú estás haciendo, el gran amor tan infinito de tus abuelos hacia ti y la verdad, la forma tan preciosa que nos presentaste esta tarde. Te agradecemos. Hay muchísimos comentarios que vas a escuchar de gente que se ve que te quiere. Yo estoy de veras rayada nada más de ver qué manera de presentar. Me quedo, pero cortita por todo lo hermoso que vi y que me encantaría saber más. Ya platicaremos en alguna comida juntas. Muchísimas gracias por presentar. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Me encantó haber estado aquí y como lo dije en un principio, este es el legado de mi abuelo y me siento honrada de poder transmitirlo. De verdad, muchísimas gracias. Yo quisiera saber si Oshra está por acá y si quisiera compartir algo de esta hija tan maravillosa, de su papá y de su historia. ¿Estás, Oshra, con nosotros? Sí estoy, pero estoy ahogada de lágrimas. Claro. Y la verdad, sí. En otra ocasión entraría a platicarles otras experiencias que tuve con mi papá de joven y bueno, estoy muy orgulloso del trabajo que está haciendo Jenny. Es un legado cumplido y va a seguir. Claro. Qué bonito. Y me encanta ver a todos. Gracias. Ya chequé quién está, quién participó y quién vio. Muchas felicidades a todas las actividades de Monte Sinai. Perdón, gracias. No, tú, Oshra, habla. No, que la verdad están haciendo unas actividades preciosas y esta destaca por mi interés personal. Felicidades a todos y a todas que han hecho eso realidad para que la comunidad empiece a conocer a sus héroes, como aquí mi papá. Así es. Hola, Rudy.
Está muy emocionado. Está muy emocionado. Reconoció todas las fotos que Jenny pasó. Se emocionaba y decía qué es lo que veía. Tengo unos videos que tomamos mientras Jenny estaba pasando las fotos y la verdad está muy emocionado. Está aquí mi mamá también, muy emocionada, y mis hermanos. Arnon, este proyecto se hizo realidad, ¿viste? Nos tomó unos meses, pero lo logramos. Gracias. Sí, me acuerdo que en diciembre me habías comentado y te dije, Jenny es la que lo puede decir perfecto. Pues lo dijo. Muchas gracias. Y sobrepasó nuestras expectativas. Gracias. Gracias a ustedes, a Rudy y a todos. Vicky, no sé si quieras dar unas palabras. Hola, Sefi. Hola, Silvia, ¿cómo estás? Muy bonito, Muy bien, ¿eh? ¿tú? Le quedó a Jenny precioso, ¿eh? Jenny increíble. Está muy bonito, está muy emocionante. Gracias. Muy bonito. La verdad, Jenny, no iba yo a tomar la palabra, pero me dejas con el cuerpo chinito, con una emoción y con un sentimiento muy fuerte. Tengo el placer de conocerte, somos hasta parientas. Me emocionó mucho ver a tu mamá, la sensibilidad, y bueno, no cabe duda que cada vida es una historia, y la historia que nos compartiste el día de hoy nos deja muchas enseñanzas, y entre una de las enseñanzas que podemos tomar es que el que no valora lo que tiene, después de escuchar esto, pues le queda mucho por aprender, porque cuando uno tiene la oportunidad de sensibilizarse con estas pláticas, tiene que aprender uno a agradecer, en primer lugar, la vida, agradecerle a Dios y bendecir los momentos históricos por los que estamos pasando. Y bueno, no me cabe la menor duda, lo que quiero decir es que no me cabe la menor duda de que tu abuelito es un sobreviviente. Sabemos que está por salir del hospital porque es un luchón y porque lo va a seguir siendo. Que pronto ya está en su casa. Agradecemos infinito esta plática, que tu abuelito aún en el hospital nos haya escuchado y que pronto ya esté recuperado, sano. Oshra, gracias por todas tus palabras. Qué papá, qué bárbaro. Que Dios bendiga a todos y seguimos al pendiente con más pláticas en Monte Sinai. La verdad, nos dejaste ahora sí que con el nudo en la garganta, de verdad. Silvia, si quieres cerrar. La verdad que sí, muy, muy impresionante. Yo quiero decirles algo. Cuando Silvia me presentó en Acapulco en diciembre, me dice, yo tengo una entrevista, ¿te podría ser útil para tu comité de arte y cultura? Dije, bueno, adelante, quiero ver de qué se va a tratar. Pero esta tarde he pasado una tarde inolvidable para mí. Un ejemplo de vida, de lucha, de supervivencia, un ejemplo a seguir. Yo no conocía la historia, conozco a Oshra como artista, que el día de mañana también tenemos muchas ganas de hacerte una entrevista, Oshra. Con mucho porque también gusto. Sabemos que eres una gran escultora, has participado con Monte Sinai en varios concursos, en varias exposiciones que hemos tenido, y nos va a dar mucho gusto también una entrevista contigo personalmente. Pero lo que ha hecho tu hija a través de esta documentación que ha hecho con Yad Vashem a su lado, de verdad es un legado impresionante que nos deja. Kol Hakavod. Muchas felicidades. Bravo. Gracias, Jenny. gracias a todos. Esther, Esther abre el quiere micrófono. hablar. Está cerrado. Rosy de Monte Sinai, ¿me abres el micrófono a Esther Marcos? A Esther Abadí, por favor. Esther, si pudiera usted abrir su micrófono también, por favor. A ver. Mira, ahí estamos viendo al papá de Oshra. Sí, primero que nada yo quiero mandarte muchos saludos, Rudy, Refuah Shlema, muchos saludos a Esther, a Lalo, a Oshra, y a ti, Jenny, decirte que no tengo palabras. Kol Hakavod. Y sí, gracias. Te amo. Gracias. Yo Bravo, también, los Jenny. quiero mucho. Gracias. Bravo, Jenny. Una excelente narrativa, conmovedora, llena de lucha y aventura, entusiasmo,
y diría que hasta heroísmo. Felicidades, Rudy, felicidades, familia Michan, Ovadia. Bravo. Creo que damos por terminada la plática, muy emotiva, muy emocionante. Refuah Shlema, todo lo bueno. Empezamos a salir menos